Bien, hoy vamos a continuar y de hecho terminar la serie que comenzamos este mes, una serie basada en el Salmo 23, el Salmo de David, una serie que titulamos Calma y en la cual hemos estado explorando cómo encontrar la manera de mantenernos calmados en este ritmo tan agitado de la vida, en un mundo tan caótico. Y el día de hoy vamos a estar meditando un poco sobre la bondad y la misericordia de Dios. Hace algún tiempo escuché a alguien contar una historia sobre Dwight Moody, un evangelista famoso del siglo XIX. Una vez se le acercó una mujer a este evangelista porque ella necesitaba consejo. Cuando ella se sienta con él, le dice, según ella, que dos hombres la seguían. Cada vez que ella se subía al tranvía, ellos se subían detrás de ella. A donde quiera que ella fuese, esos dos hombres la seguían. Cuando ella se bajaba del tranvía, ellos también se bajaban. Así que, temblando de miedo, la mujer le dice que ellos los habían seguido, esos dos hombres, hasta su oficina en ese momento. Moody pudo detectar en ese momento que esa preciosa mujer estaba sufriendo de delirio y que en realidad no había nadie siguiéndola. Sin embargo, para tranquilizarla, le dijo lo siguiente: esos dos hombres que te siguen son los hombres de David. Se llaman bondad y misericordia. Luego buscó en la Biblia el Salmo 23:6 y le mostró: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces la mujer se sintió aliviada y exclamó: eso es maravilloso. Siempre me he preguntado cómo se llamaban. Así que la mujer se marchó aquel día con tranquilidad y reconfortada al saber que la bondad y la misericordia la seguían todos los días. Y como creyentes en Cristo, tú y yo también necesitamos sentirnos tranquilos y reconfortados confiando en que la bondad y la misericordia de Dios nos siguen todos los días. El problema es que muchos de nosotros tenemos pensamientos apestosos, pensamientos malos. Y muchas veces pensamos cosas que tienden a deprimirnos en vez de levantarnos, en vez de ayudarnos. Así que si queremos mantener la calma, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Pablo lo expresó de esta manera: la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Cuántos de ustedes meditan? ¿Alguno de ustedes medita? Yo creo que somos muchos más los que nos medicamos que los que meditamos. Pero ¿qué significa meditar? ¿Qué significa fijar la mente o meditar en algo? Bueno, si usted le pregunta a algún oriental, en la cultura de ellos meditar significa vaciar tu mente, hacer yoga, dejar tu mente en blanco. Pero la Biblia nos habla de una meditación muy distinta. La meditación bíblica consiste más bien en llenar tu mente. No vaciarla, sino llenarla. ¿Y llenarla con qué? Con Dios, con la palabra de Dios y con las verdades de Dios. Una de las maneras de meditar es orando a través de las Escrituras. Y es a través de esa oración y esa meditación en la palabra de Dios que Dios nos habla. En este Salmo 23 vamos a ver el testimonio de la bondad y la misericordia de Dios en la vida de David. A pesar de los altibajos, el dolor, la confusión, la angustia, el dolor, él sabía quién era su pastor. En medio de todo su sufrimiento, él recordaba quién era su pastor. Y en el Salmo 23 encontramos los ingredientes para mantener la calma en estos días tan caóticos. Número 1, fue nuestro primer mensaje: considera quién es tu pastor. Número 2, pídele a tu pastor que te guíe. Número 3, deja ir las sombras y mira a tu pastor. Y el día de hoy vamos a estar viendo lo que significa meditar. Al final del Salmo 23 veremos que David nos llama a meditar en la bondad de Dios a pesar del caos y en su misericordia que nos sostendrá eternamente. Así que veamos ese primer punto, la bondad de Dios a pesar del caos.
Los últimos versículos, comenzando de atrás hacia adelante, en el versículo 6, David nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si usted se fija cuando David dice ciertamente, eso quiere decir certeza. Él estaba seguro de que Dios lo seguiría. Y él se aferra a esa promesa de Dios y eso le dio certeza. Y esa promesa se basa en el nombre de Dios, Yahweh. Y como aprendimos anteriormente, Dios no va a fallar a su nombre. Por eso David confiaba en que Dios iba a estar allí. Dios había estado con él, estaba con él y siempre estaría allí para él. Porque la promesa se basa en su nombre. ¿Cuántos cristianos sienten realmente lo mismo acerca de Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente seguros de que sin importar lo que nos ocurra en nuestras vidas, la bondad y la misericordia nos siguen? Es muy fácil hablar de esta manera cuando las cosas van bien. Si mi salud es excelente, si mis ingresos son abundantes, si mi familia está bien y mis amigos me quieren, es muy fácil decir, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días. Pero ¿qué ocurre cuando nos enfermamos? ¿O qué ocurre cuando alguien muere? ¿Cómo reacciono cuando pierdo mi trabajo y no hay dinero para pagar las cuentas? ¿Qué pasa si mis hijos no sacan buenas calificaciones y se están portando mal? ¿Qué hago con mis amigos si me dan la espalda, me calumnian y se vuelven contra mí? Esos son los momentos que ponen a prueba esa confianza personal en el cuidado de Cristo. Son las ocasiones en que las cosas se ponen feas y la vida se vuelve gris. Cuando mi pequeño mundo se derrumba y mis esperanzas se desmoronan, ¿puedo sinceramente decir, sí, ciertamente la bondad y la misericordia de Dios me seguirán todos los días? ¿O todo esto son puras tonterías? David nos dice que sí, que nuestro futuro es tan seguro como las promesas de Dios. No es un quizás o un tal vez, sino una realidad conocida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y la palabra que utiliza David para seguir es una palabra que indica perseguir, cazar. Es como cuando a veces sacamos a mi perrita a caminar, nuestra labradora, se la sacamos a caminar y ella ve un conejo, ¿usted sabe lo que hace? Inmediatamente se le olvida todo y quiere perseguirlo y sale corriendo detrás de él. Y allí me ve a usted detrás de ella persiguiéndola y llamándola, ¿verdad? Eso es exactamente lo que quiere decir David. Del mismo modo, esas promesas no solo van detrás de ti, sino que te persiguen a ti. Así que Dios no solo está con nosotros, sino que ha ido delante de nosotros y está detrás de nosotros. El buen pastor cuida a sus ovejas y Dios nos perseguirá con su bondad y con su misericordia a donde sea que vayamos. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es la bondad? Cuando David dice que la bondad nos va a perseguir, ¿a qué se refiere? Bueno, utiliza la palabra tov, que significa algo que es agradable, beneficioso, valioso, útil. Es la misma palabra que Dios pronunció sobre la creación. Dios terminó la creación y dijo, y era bueno. Así que Dios promete restaurar la bondad. Y Él puede restaurarla porque Él es Dios y todo lo que Él hizo, lo hizo bueno. Todos hemos experimentado la bondad de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces las damos por sentadas. La mayoría de las veces no pensamos en su bondad en nuestra vida. Por eso Santiago nos recuerda en el capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Todo aquello con lo que has sido bendecido no viene de ti, viene de Dios, de lo alto. Y Jesús nos dijo en Mateo capítulo 7, versículo 11, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará las cosas que pidamos? La bondad de Dios aquí en el Salmo 23 se describe a través de un lenguaje sensorial.
Por eso vemos ahí esa imagen de una mesa y aceite. Lo cual quiere decir que tú puedes oler, puedes saborear, puedes sentir la bondad de Dios en tu vida. Por eso el Salmo 34:8 nos dice, prueben y vean que el Señor es bueno. La bondad de Dios en tu vida es algo que no solo conoces intelectualmente, sino que lo experimentas día tras día. Volviendo al versículo 5, David dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Ahora habría que preguntarse, ¿por qué Dios no elimina a nuestros enemigos? ¿No sería más fácil eso? ¿Sabías que tienes enemigos? No es tu padre, no es tu hijo, no es tu suegro, ni tu suegra, no es tu ex. Efesios 5 nos dice que tenemos enemigos, pero nuestros enemigos no son carne y sangre, sino principados y potestades de fuerzas espirituales. Así que el mundo, la carne y el diablo, esos son nuestros enemigos. Satanás quiere robar, matar y destruir nuestras vidas. Pero miren lo que Dios hace en presencia de los enemigos. Nos dice David que prepara una mesa. Ahora David se traslada del campo a la mesa, a un banquete. Y hay 3 interpretaciones sobre este pasaje en particular. Algunos dicen que la mesa se trata de una montaña. Una mesa donde el pastor lleva a las ovejas por encima de sus depredadores y así pueden comer hierba verde con seguridad. Una segunda interpretación dice que la mesa es una fiesta donde David está disfrutando de la presencia de Dios a pesar de que sus enemigos lo están atacando, porque él está salvo en sus manos. Y la tercera interpretación dice que la mesa es un banquete en celebración de victoria por la derrota de los enemigos de David. Así que ellos deben ver a David disfrutar de la fiesta. Es como si Dios se estuviese burlando de nuestros enemigos delante de nosotros. Entonces, ¿cuál de ellas 3 es? Bueno, yo diría que un poco de todas. Porque a veces Dios nos lleva a lugares donde nuestros enemigos no pueden alcanzarnos. Pero otras veces Dios nos da paz en medio del conflicto y del caos, aunque no nos remueva de ello. Pero en última instancia, Jesús ha derrotado a todos nuestros enemigos. Todo lo demás a nuestro alrededor puede estar desmoronándose, pero podemos tener paz gracias a la bondad de Dios. En la segunda parte del versículo 5 vemos que David dice, has ungido mi cabeza con aceite. Ahora, cuando David utiliza esa palabra aceite, puede referirse a 2 cosas también. Puede estarse refiriendo a las ovejas. Y si es así, entonces el aceite es una especie de insecticida. Porque antes un pastor cubría sus ovejas con aceite para así protegerlas de las moscas azules. Los animales siempre atraían moscas y esas moscas azules ponían huevos y después de 24 horas las larvas penetran la piel e infectan a la oveja. Entonces el pastor usaba el aceite en la cabeza y en la espalda del animal para protegerlo de esas moscas y aliviar esa irritación. Pero también podría estar refiriéndose a un invitado. Y si lo vemos desde esa perspectiva, entonces el aceite es como una especie de desodorante. Porque antes de entrar a la casa de alguien, en aquel entonces era típico que el anfitrión te ungiera con aceite. Porque el aceite tenía una especie de fragancia. ¿Y saben por qué? Porque no había desodorante. La gente apestaba. Así que había que usar aceite como fragancia. Y si tú ibas a comer al lado de alguien, créeme, tú querías un poquito de spray de olivas para que así no perdieras el apetito. Así que cuando vemos en la Biblia el aceite, por lo general representa el Espíritu Santo y la alegría. David entonces se está refiriendo a cómo Dios durante las pruebas de la vida derrama su Espíritu sobre nosotros. Él nos da paz en medio de las plagas que nos preocupen. Él nos llena de su Espíritu para hacernos oler con la fragancia de Cristo.
Él derrama su bondad sobre nosotros para que podamos derramar bondad sobre los demás. David también dice, mi copa está rebosando. Eso nos quiere decir que Dios no es codicioso con su bondad, no es pichirre. Dios derrama su bondad sobre nosotros en abundancia, porque derramar significa más que suficiente. Entonces Dios sigue derramando su bondad sobre ti hasta que se desborda, hasta que tu copa se rebosa. Es como si tú dejaras la manguera de la piscina abierta. Tarde o temprano la piscina va a desbordarse. Por eso el salmista expresa en el Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios nos ha dado muchos beneficios. Y el paquete de beneficios de Dios es fuera de este mundo. Es mejor que cualquier paquete de beneficios que te puedan dar en una empresa en los Estados Unidos. Así que un buen ejercicio es que hagas un mapa de la bondad de Dios en tu vida. Que tú te sientes y hagas una lista de gratitud. Especialmente ahora que estamos en temporada de acción de gracias. Siéntate y cuenta y vuelve a contar tus bendiciones. Porque la gratitud es la clave de la longevidad. Si quieres vivir largos días, da gracias al Señor por todo lo que te da. ¿Cuáles son los momentos de tu historia en los que Dios apareció en tu vida de repente, cuando tú menos lo esperabas y menos lo merecías? Recuerda esos momentos. Recuerda esos momentos y da gracias al Señor. Sin embargo, yo sé que para algunos de ustedes esto suena muy bonito, pero tú estás en medio del infierno en este momento. La estás pasando mal. Y tú pensarás, bueno, pero yo no me siento bien. Las cosas no se ven bien. No estoy seguro de que vaya a venir nada bueno en el futuro. Tu vida parece estar derrumbándose y no estás seguro de que la bondad de Dios se va a manifestar. Y tal vez piensas, si la bondad de Dios me persigue, ¿qué tan lejos está? ¿Cuánto tarda en alcanzarme a mí? Pero a veces en la vida ocurren cosas malas y más tarde descubrimos el porqué. ¿Perdiste tu trabajo para conseguir uno mejor? Tal vez no te casaste con la persona que esperabas porque Dios tenía a alguien mejor. Tal vez tuviste cáncer, pero Dios te dio una nueva perspectiva de la vida, captó tu atención y utilizó tu enfermedad para llevar a otros a los pies de Cristo. Pero sé que para otros aún no pueden ver el lado bueno de la situación. Pero la realidad es que la bondad de Dios es algo que a menudo nos lleva tiempo verla. El arco de la bondad de Dios es más largo de lo que nosotros solemos pensar. Y el hecho de que no puedas ver lo bueno ahora no significa que la bondad de Dios no te esté siguiendo o te haya fallado o no vaya a llegar a ti. Así que cuando no puedas ver la mano de Dios en el momento, puedes confiar en el corazón de Dios. Y en Romanos 8:28 Dios dice que ciertamente para los que lo aman, todas las cosas funcionan para bien. Así que cuando tú estés en medio de esa situación y no puedes ver su mano, piensa y confía en la bondad de Dios ahora, en este momento. Como nos dice el Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. No es que solo vayas a ver la bondad de Dios en tu vida cuando mueras y vayas al cielo, no, sino que crees que verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, ahora. Confía en que verás la bondad de Dios en tu matrimonio, en tus hijos, en la iglesia, en tus amigos, en este mundo. Espérala, no te rindas. Sigue esperando, anhelando, confiando en que Dios derramará su bondad, porque Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno, Dios es fiel, y nunca habrá un día en que la bondad del Señor no esté inmediatamente al alcance de tu mano. Y porque su bondad está cercana a nosotros, podemos confiar que la misericordia nos sostendrá eternamente. Ese es nuestro segundo punto.
David dice en el versículo 6, parte 2, y la misericordia. Ahora, esta palabra que usa David para misericordia es hesed. Hermosa palabra. Es la bondad amorosa de Dios. Es su fidelidad al pacto. Es un amor inquebrantable. Gordon Clark en algún momento escribió, hesed, misericordia, está estrechamente relacionado con la acción prestada por una parte a otra que está necesitada y que se realiza por un gran compromiso. Es decir, que Dios dice, voy a ser bueno contigo y te trataré bien sin importar cómo me trates o lo que puedas hacer por mí. Eso es lo que Dios nos dice. Y de hecho, el pasaje más citado de la Biblia, por la misma Biblia, es Éxodo 34:6, el cual nos habla del carácter de Dios. Y nos dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Abundante en misericordia y fidelidad. Y ese es el punto de partida de la teología de Dios. Es cuando Dios se describe a sí mismo. Él comienza con su nombre, con su carácter. Y nos dice, este es quien yo soy. Compasivo, clemente, lento para la ira y grande en hesed, en misericordia y fidelidad. Y esas dos palabras, misericordia y fidelidad, hesed, emet, siempre van atadas una con la otra. La misericordia y la fidelidad de Dios siempre van de la mano. No son dos términos diferentes, sino un concepto unificado. Eso quiere decir que el amor de Dios es su fidelidad y la fidelidad de Dios es su amor. Él nunca abandona a su pueblo. Él es fiel hasta el final sin importar el costo. Tozer escribió en algún momento y dijo, lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios? Porque eso es más importante que cualquier otro pensamiento que tú tengas. Lo que piensas acerca de Dios va a marcar el destino de tu vida. Y el segundo pensamiento más importante que viene a tu mente es lo que crees que Dios piensa acerca de ti cuando Él te ve. David necesitaba la misericordia de Dios en su vida. Él lo sabía. Solo piensa en la historia de David. No solo sufrió, sino que también causó mucho dolor. Los mayores errores de David quedaron escritos en la historia para que la gente lo leyera y hablara sobre eso durante miles de años. ¿Qué pasaría si tus mayores errores o tus pecados más oscuros fueran escritos para que miles de personas las leyeran por miles de años? David tuvo una aventura. Es más, asesinó a alguien. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un pecador que necesitaba desesperadamente la misericordia de Dios en su vida. Necesitaba bondad amorosa y fidelidad porque él era infiel. Y lo somos tú y yo. Y por eso él dice, la misericordia de Dios me seguirá todos los días de mi vida. Él admite que el amor de Dios lo ha estado persiguiendo toda su vida. Es más, David revisa su pasado y ve el amor infalible de Dios. David fue perseguido por Saúl, por el rey Saúl antes de convertirse en rey. Y luego, cuando era rey, los problemas no pararon, porque incluso su propio hijo Absalón también lo persiguió cuando era rey y buscó matarlo. Entonces él sabía lo que era ser perseguido por el mal. Sin embargo, también sabía que la bondad y la misericordia de Dios lo llevarían a casa y lo mantendrían salvo allí. Por eso puede decir y cantar, y en la casa del Señor moraré por largos días. Por la plenitud de los días, para siempre, sin fin. David sabía que estaría con el Señor y el Señor estaría con él para siempre. Nada podría separarlo de Dios.
Pero la pregunta es, ¿cómo podía él estar tan seguro? ¿Cómo podía estar David seguro de que eso era para siempre? Y es por lo siguiente. Es porque David no solo se aferraba a una promesa, sino que él se aferraba a una persona, Jesucristo. Es la persona y la obra de Jesús lo que nos da una relación correcta con Dios para que podamos estar en su presencia para siempre. No sé si usted se fija, pero Jesús está en todo el Salmo 23, pero especialmente en el versículo 5. Vaya conmigo y repáselo. Versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Jesús prepararía una mesa y se sentaría a la mesa con un enemigo, Judas, quien lo traicionaría. Y no solo prepararía una mesa delante de sus enemigos, sino para sus enemigos, según Romanos 5:8. Es decir, nosotros somos sus enemigos y Él nos invita a una relación con Él. No nos ganamos nuestro lugar en la mesa. Jesús nos dio gratuitamente un lugar en su mesa para siempre. Ahora vea la segunda parte. Ha ungido mi cabeza con aceite. Jesús es el ungido de Dios que vino a aplastar la cabeza de nuestros enemigos. Él vino con el aceite de la alegría, el Espíritu Santo, y Él es el bálsamo que trae sanidad a nuestras vidas. Y luego dice David, mi copa está rebosando. Bueno, Jesús bebería la copa de la ira por nosotros para que nuestra copa pueda rebosar con bondad y misericordia de Dios. Y además derramó su sangre en la cruz para salvación nuestra. Por eso David dice, y en la casa del Señor moraré para siempre. Los salmos de David están llenos de un anhelo de permanecer en la presencia de Dios, en su casa. David declara que ese anhelo es la motivación primaria de su corazón. Lo dice en el Salmo 27:4. Dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y nuestros corazones, tú y yo, también anhelamos pertenecer a alguien en algún lugar. A pesar de la tecnología que nos mantiene tan conectados, la gente se siente más sola que nunca. La pertenencia es nuestra principal necesidad hoy en día. Anhelamos pertenecer a alguien o a algo. Y por eso el Evangelio es buena noticia. Porque Jesús murió en la cruz por ti y resucitó de entre los muertos para comprarte. Y ahora le perteneces a Él. Y en Él verdaderamente perteneces. Y no solo eso, sino que Jesús ha asegurado nuestro lugar en la casa de Dios para siempre. Somos adoptados en la familia de Dios como hijos e hijas del gran Rey. Ahora podemos tú y yo vivir en la casa del Rey y estar con Él para siempre. Tenemos un hogar que nos espera y en el cual pertenecemos. Y Jesús nos dijo en Juan 14, versículos 1 al 6, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Y dice Tomás, y decimos nosotros, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y luego Jesús nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie viene al Padre, sino por mí. Es la presencia del buen pastor lo que garantiza que no habrá escasez de ningún tipo. Es su presencia la que garantiza que habrá pastos verdes y abundantes, que habrá aguas tranquilas y limpias, que habrá nuevos caminos hacia campos frescos, que habrá libertad del miedo,
que habrá antídotos para las moscas, las enfermedades y los parásitos. Es la presencia de Dios la que garantiza que habrá tranquilidad y contentamiento en tu vida. ¿Qué estás pensando el día de hoy? Dios te invita a pensar en algo específico. Dios te invita a meditar en su bondad y en su misericordia en tu vida. Nos invita a poner nuestro corazón y nuestra mente en Él. Si quieres vivir en calma, si quieres pasar por esta vida en calma, entonces no te preocupes por lo que no importa. Más bien, preocúpate por las cosas que importan dentro de, 10,000 años. Y te vas a dar cuenta que lo único que importa dentro de 10,000 años es Jesús y tu relación con Él. Eso es lo más importante. Dios siempre está presente, siempre amando, siempre invitándonos a estar con Él. Nuestro camino es aceptar esa invitación a diario. Guiados por el buen pastor, el Señor Jesucristo, que entregó su vida por ti y por mí, por sus ovejas, el pueblo de Dios entrará por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Y moraremos ciertamente en la presencia de Dios por el resto de nuestros días.